Le damos gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia, porque el Señor nos permite día a día poder dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido para honra y para gloria del Señor. Le damos muchas gracias a Dios por ello. Teníamos para el día de hoy en el estudio la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, del verso 14 en adelante. Como la palabra del Señor manda, todo lo que respira alabe a Jehová, entonces voy a estar alabando el nombre del Señor y lo voy a hacer con un himno. Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel. A mi alma es más bello de un millar. El lirio de los valles lo encuentro solo en él. La virtud que trae perfecto bienestar. En todos mis pesares es siempre mi sostén. Me manda sobre él mi carga echar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma el más bello de un millar. Alivia mis pesares, mi buen amigo fiel. En la tentación es torre eficaz. Del corazón arranco los ídolos por él y las faltas que me apartan de su faz. Si todo me desprecia, yo firme quedaré, por él podré victoria alcanzar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma el más bello de un millar. Si cumplo sus mandatos viviendo por la fe, en la hueste de maldad me sostendrá. Rodeado de sus brazos yo nada temeré. Con sus huestes el Señor me guardará. Entonces a la gloria iremos para ver su rostro y el cielo heredar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma el más bello de un millar. El Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia. Dios bendiga el hogar del hermano Mario Martínez. El Señor lo bendiga, lo llene de su divina y santa gracia. Nuestra hermana Sonia nos pone Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Estamos con la hermana Ofelia, hermana Ada y Mimi. Dios las bendiga y recibo la bendición de la hermana Sonia, de la hermana Ofelia, de la hermana Ada y de la hermana Mimi. Bendito sea el nombre del Señor. La hermana Yayita nos pone bendiciones, pastor, y a cada oyente, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones.
El hermano Jorgito también, bendiciones, Pastor Osvaldo y oyentes, recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Gloria al Rey, qué lindo que llegue esta hora y uno empieza a recibir esas bendiciones. Dios bendiga al Pastor Gerardito, el Señor lo llene de su divina y santa gracia, bendiga el hogar del Pastor Gerardito, bendiga el hogar de la hermana, de la Pastora Zulma, del Pastor Adrián, Pastora Loreta. Gloria a Dios. El hermano Mario Martínez, desde allí, desde Uruguay, también nos bendice. Bendiciones, pastor, y a todos los hermanos. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones del hermano Mario desde allí, desde Uruguay. Viajan hasta aquí y hasta el hogar de cada uno de mis hermanos que está presente en esta noche. El hermano Mario nos está bendiciendo. El pastor Gerardito de allí, desde Villa Mercedes. Él nos dice, Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente escuchando junto a mi mujer, mis hijitos y mi nanita. Dios bendiga a la pastora Zulma, gloria al Rey. Dios bendiga a mi hermana Nelly, el Señor la llene de su divina y santa gracia. Dios bendiga el hogar de la hermana Nelly también. Qué maravilloso es, hermano querido. Llega esta hora y comenzamos a recibir bendiciones de parte de nuestro Dios. Y llegan, hermano querido, llegan. Así como muchas personas dicen, no, tira malas ondas, qué lindo esta hora. Las buenas ondas, las bendiciones que el Señor pone. La hermana Nelly nos pone, Dios te bendiga, pastor, y a cada oyente. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Gloria a Dios. Y cada uno de los oyentes esté recibiendo también. Nunca las bendiciones van a estar de más en su vida. Nunca le van a hacer peso. Nunca le van a molestar. Nunca le van a sobrar. Mientras más bendiciones reciba, glorifique el nombre del Señor. Mientras usted más bendiciones diga, más bendiciones volverán sobre su vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Siembre bendiciones, siembre bendiciones, siembre bendiciones en el nombre del Señor y cosechará bendiciones, abundantes bendiciones cosechará. Qué maravilloso es el Señor. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en esta hora, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, del verso 14 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Recuérdales, aquellos que él había pedido que fueran hombres idóneos para enseñar, bueno, a ellos recuérdales, dice. Qué lindo, qué maravilloso es. Y pide exhortándoles delante del Señor a que no contiendan. Hermano querido, cuando se presentaban y querían esgrimir fundamentación a lo que traían y hablaban del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo trae del Antiguo Testamento, cita del Antiguo Testamento, enfocando la figura principal de la promesa de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Cosa que los que querían hacer a los cristianos judaizantes, querían quitar a Cristo y querían poner la doctrina del judaísmo como baluarte de la verdad. Y siendo que el Señor Jesús había declarado: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso es que venían con muchas palabras del Antiguo Testamento, con muchas doctrinas enseñadas por miles y miles de años. Cuando se escribe esta epístola, cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, casi 2000 años atrás, había en el pueblo de Israel 3600 años de doctrina hebrea. 3600 años de doctrina hebrea que quería corromper a la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que ver que si el pueblo hebreo hubiese seguido la doctrina, la enseñanza que Moisés mandó, no hubiese sido necesario que Cristo hubiese venido a predicar su evangelio. No hubiese sido necesario. Pero como el pueblo de Israel, dicho por los labios del Señor Jesús, comenzaron a guardar doctrinas de hombres, en vez de guardar la palabra de Dios, comenzaron a guardar mandamiento de hombre, en vez de guardar el mandamiento del Señor, comenzaron a enseñar doctrinas de hombre, en vez de enseñar la doctrina del Señor. Entonces aquí lo que el apóstol le pide a Timoteo es que no entre a disputar con ellos. Primero, porque está en desventaja Timoteo si quiere discutir sobre estas cosas, porque si bien es cierto, la palabra del Señor lo ubica a Timoteo instruido por su mamá y por su abuelita en lo que es el Señor, en lo que es Dios, pero no eran ellas eruditas en la palabra, no eran ellas de la tribu de Leví, no eran ellos descendientes de escribas, no eran ellos descendientes de fariseos, no. Entonces lo que tenía era el concepto básico Timoteo de lo que era Dios para el pueblo de Israel, porque hasta su mismo nombre indica Timoteo, el que honra a Dios, no era un nombre escogido precisamente por su mamá, era el nombre que su papá le había concedido. Y fijémonos que del papá de Timoteo ni se nombra el papá de Timoteo en la escritura, sí la mamá y sí la abuela. Entonces, como él está en desventaja sobre eso, cosa que no el apóstol Pablo estaba preparado para hablar y defender su enseñanza, su evangelio, aún en presencia del Sanedrín. El Sanedrín, hermano, era el grupo de 70 ancianos que tenían que velar por el cumplimiento de la ley de Moisés. Así que imagínese lo instruido que tenían que estar. Y el apóstol Pablo, ante esos 70 varones, ante el Sanedrín y el gran sumo sacerdote, comparece y habla y enseña y redarguye y le hace ver lo mal que están enfocados en cuanto a Cristo, cosa que él lo sabía porque de allí el Señor lo había sacado, de ese grupo de personas lo había sacado. Entonces, si había que discutir y si había que hablar sobre palabra, él mismo da testimonio. Él dice: yo soy hebreo de hebreo, yo soy israelita más que mucho, yo soy instruido a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, a la doctrina, yo soy fariseo. Soy irreprochable, nada tienen que decirme en cuanto a la ley. Él estaba capacitado.
Pero para estos personajes que llegaban, había que ponerle un freno a lo que venían y pretendían enseñar. Y ese freno era precisamente evitarlos. No ponerse a discutir. Dejarlos que ellos digan lo que quieran, pero no discutir, no entrar en discusión con ellos. Por eso le dice el apóstol, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, no discutan sobre palabras, que si les dicen que no lo discutan. Dice el apóstol, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Imagínense que en una asamblea, como lo denominaban ellos, una reunión, alguien se pusiese a discutir, entonces aquellos que estaban comenzando a llegar al Evangelio decían, no, pero esto no están ni de acuerdo ellos. ¿Qué podemos sacar de acá si no están ni de acuerdo ellos? Entonces servía para perdición. Por eso es que el apóstol hace esta advertencia. ¿Para qué? Evitando todo esto, evitando que hablaran, que venían y que no dijeran ninguna cosa en la asamblea, el oyente podría irse a su casa satisfecho de haber recibido de la palabra de nuestro amado y bendito Dios. Por eso es que le pone él, sino que para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y le dice a Timoteo, el encargo anterior, el encargo del verso 14, no es para Timoteo, es para los que Timoteo va a nombrar que cuiden la grey. Es para aquellos obreros, para aquellos varones que los pone para que enseñen, para que prediquen. Bueno, a ellos también les falta aprender y el apóstol le da esta recomendación para que Timoteo les recuerde a ellos. Por eso dice, recuérdales. No le dice recuerda, sino dice recuérdales, que se los recuerde a aquellos que él va a poner para que enseñen de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué le pide a Timoteo? Ahora en el verso 15, sí, esto es puntualmente para Timoteo. Esta petición es para Timoteo. Y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que Dios apruebe los actos de Timoteo. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, cuando soy un buen obrero del Señor, cuando yo no me voy a avergonzar delante de Dios, cuando uso bien la palabra del Señor. Fíjese que el apóstol había hablado de avergonzarse ante los hombres. Avergonzarse ante los hombres era una cuestión que, bueno, no traía tanto en sí perjuicio, porque el apóstol decía allí en el verso 12, dice, por lo cual asimismo yo padezco esto, pero no me avergüenzo. Delante de los hombres no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo. En el verso 16, él dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó. O sea que una cosa es avergonzarse delante de los hombres, pasar vergüenza delante de los hombres. Pero otra cosa muy distinta es pasar vergüenza delante de Dios. Allí sí, la cuestión es más seria. Por eso la recomendación del apóstol le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que con toda libertad, sin tener que avergonzarme delante de la presencia del Señor por la conducta, por la palabra, dice él que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. ¿Qué es usar bien la palabra del Señor? No lucrar con el Evangelio. Eso es usar bien
La palabra del Señor debe ser usada para salvar las almas, no para enriquecerse. La palabra del Señor debe ser usada para confortar, para alentar, para atraer a aquel que está caído, pero no para enriquecerse. Hay quien la usa mal. Por eso aquí el apóstol le dice a Timoteo que no sea uno de ellos él. Dice el apóstol, ahora le habla también a Timoteo, lo que le encargó a los demás en el verso 14, ahora le encarga a Timoteo especialmente y le dice, mas evita profana y vana palabrería. Evita. No te prestes, Timoteo. No era que el apóstol tuviese temor de lo que él había puesto en el corazón de Timoteo. No era que tuviese temor de la siembra que había hecho, de la semilla que había plantado. Pero sí debía ser Timoteo celoso de eso que el apóstol le había enseñado. Y debía guardarlo y debía mantenerlo en firmeza. Debía tener él esa creencia y no ser movido porque uno le viniese y le dijera, no, pero mirá, tenés que guardar los días de luna nueva porque el pueblo de Israel guarda los días de luna nueva. No, Timoteo, no te preste, no hagas eso, no lo busque. Fíjense en que el apóstol así todo adoctrinando, enseñando a la iglesia, él como judío va a ir a celebrar el Pentecostés a Jerusalén. Pero no dice, vengan conmigo, vamos a celebrar. No, él como judío tiene un compromiso delante de Dios de celebrar las solemnidades que Dios ha puesto. Pero no pone esa carga en los demás, no lo pone. Por eso es que le dice a Timoteo precisamente que esas palabrerías, todo eso, que no se preste él para ello, que no se preste. Que si hubiese sido necesario, ¿no se las habría dicho Pablo? Aquel que tanto sufrió por la iglesia de Éfeso, ¿no se las habría dicho él? Aquel que tanto le costó la iglesia gentil, ¿no le hubiese explicado lo necesario? ¿O hubiese trabajado para enviar a la iglesia al infierno? Entonces vemos que tenía motivos sobrados para defender su obra. Veía que podía peligrar si entraban a contaminarla con todas estas creencias, con todas estas palabrerías que traían. Y fíjense en que le da resultado al enemigo porque hasta el día de hoy, siguen enseñando y trayendo doctrina y no hay que decir más Jesucristo, no. Ahora hay que decir Yeshua Yamasía. Pero si nosotros no somos hebreos, nosotros hablamos castellano. Cuando decimos Jesucristo, nos estamos refiriendo al unigénito Hijo de Dios. A Él nos referimos, no a otro, porque nuestro lenguaje así lo tiene. El inglés lo denomina de otra forma, el francés de otra. Pero en esto lo que el apóstol le quiere hacer ver es que ellos se aferren a la enseñanza que él le ha dado. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos varones que habían aceptado el evangelio del Señor Jesús, cuando se enteran que por la muerte del Señor Jesús se abren los sepulcros y muchos de los que habían muerto salen a la resurrección, ellos dicen, bueno, ya se produjo, ya no hay más resurrección. Pero está totalmente en contra de lo que la palabra del Señor dice. Cuando el Señor muere, el Señor resucita, se abren los sepulcros, sale el Señor
y muchos reciben a su santo, vuelven a morir, vuelven a morir. El Señor con esto les hace ver que Él tiene poder sobre toda carne, aún sobre toda carne putrefacta, en descomposición. Él las quiere traer a la vida porque Él vino a dar el mensaje de la resurrección. Él vino a traer el mensaje, el evangelio era que íbamos a hacer, íbamos a vivir, y para eso era necesario que resucitásemos. Para que creyese en el evangelio del Señor suceden esos actos. Por eso es que resucitó a Lázaro, por eso es que resucitó al hijo de la viuda de Naín, por eso es que resucitó a la hija de Jairo, para que creyesen en qué consistía el evangelio, que era posible la resurrección, y lo mostraba haciéndole resucitar a ellos, y mostró todo esto. Por eso es lo que el apóstol no quiere acá, es que lo confundan. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Pero están hablando y traen aquí la resurrección total de toda la gente. Pero yo no sé cómo tan necios podían ser que ellos decían, pero si yo no resucité, ¿cómo voy a predicar que ya la resurrección está hecha si yo no resucité? Es más, ni siquiera me morí todavía. ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a enseñar que la resurrección ya fue? Si yo no morí, estoy vivo. Por eso es que el apóstol, así en una forma sencilla, en una forma para que puedan comprenderla, él le habla de esta manera, porque no quiere que caigan en esto, no quiere que se fijen en esto. Aquí cuando ellos tratan y quieren enseñar y quieren imponer todas estas cosas, vemos que son vanas, como le dice el apóstol, profanas, no tienen fundamento, ni siquiera lógica tienen. Por eso es que le dice que, bueno, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Claro, imagínense, si a mí me dicen, no, pero mira, ya la resurrección ya está. Quiere decir que soy perdido entonces. Porque resucitarán para juicio, y aquellos que mueren en el Señor no vendrá juicio, dijo el Señor Jesús, ha pasado de muerte a vida. Entonces quiere decir que, ¿para qué estoy siguiendo al Evangelio? Por eso es que Él quiere hacerle ver estas cosas y le dice en el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo un sello. El sello denotaba autoridad, denotaba propiedad, denotaba pertenencia. Aquel que era sellado, tenían que decir, bueno, respeten, esto es algo, acá está el sello, este sello respalda lo que dice, y acá, ¿qué es lo que había sido sellado? Dice, conoce el Señor a los que son suyos, los suyos, los sellados, a los que Él les puso el sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primero, porque tenemos un sello. Ese sello no nos permite compartir nada con la iniquidad, nada. Ese sello nos prohíbe, el sello ese nos prohíbe que nosotros compartamos algo con el inicuo. Por eso es que el apóstol habla y le dice así, de esta manera. Cuando el apóstol le escribe esto a Pablo, él le escribe esto a Timoteo, Pablo sabe las artimañas, los artilugios que el enemigo usa para apartarlos de la verdad. Y él tiene que tratar, como buen pastor que va guiando, llevando al rebaño, que no se le desbanden las ovejitas. Mientras más juntas marchen, más fácil es que sigan,
¿Y cuándo las ovejitas marchan más juntas siguiendo al pastor? Cuando están bien alimentadas. Unas ovejitas mal alimentadas se van a demorar comiendo lo que encuentren en el camino. Y el pastor no las sacó para que coman lo que hay en el camino. El Salmo 23 es bien clarito. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que el pastor la va a guiar hasta el lugar de delicados pastos, donde se alimente bien, donde esa ovejita tenga un buen alimento, un buen sustento. Allí sí. No va a dejar que coma lo que crece a la orilla del camino. No, no. No va a dejar que se retrase porque la lleva a delicados pastos. Entonces eso es lo que el apóstol le quiere hacer entender a Timoteo para que él pueda explicarlo. Ya le digo, Éfeso era una iglesia difícil, muy, muy difícil. Era muy difícil esa iglesia. Recuerden que la palabra adefesio, que significa algo desagradable, algo hecho con menosprecio, con ingratitud, viene formada por ad efesio, referente a los efesios, debido al comportamiento que habían tenido con el apóstol Pablo. De allí viene la palabra adefesio como sinónimo de algo feo, de algo que no es bueno, de algo que ha pagado de una manera mala. Y allí está Timoteo teniendo que controlar y cuidar esa iglesia. Por eso es que el apóstol le hace todas estas recomendaciones para que él pueda estar cimentado en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él quiere. Y le dice, conoce el Señor a los que son suyos. Timoteo, el Señor te conoce. Por eso le dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Porque el enemigo, ¿qué va a poner? Va a poner la iniquidad allí de frente. Para que, mira qué lindo. Apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano querido, eso es lo que teníamos en el día de hoy. Ya Dios mediante el día lunes estaremos viendo desde el capítulo 20 hasta donde termina allí en el 26. Hoy hasta acá es lo que el Señor nos ha dado. Vamos a ir ahora a la partecita linda, que así como nos hemos bendecido entre nosotros, ahora el Señor va a estar bendiciendo nuestras vidas. Y como decían los hermanitos en el vivo, que dejaban la bendición para que fuera impartida desde aquí, eso es lo que vamos a estar haciendo. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. El Señor nos dé fuerza. Recordemos, mañana a las 9:30 de la mañana tenemos la reunión en el templo. Así que pidámosle fuerzas al Señor para que la gracia del Señor repose sobre cada uno de nosotros. Dios bendiga el hogar de Anita Ulloa y de Manuel Manquel, que ellos nos están viendo desde Chile. La gracia del Señor sea sobre sus vidas. El Señor esté reconfortando, fortaleciendo a cada uno de mis hermanos allí en Chile. Para mi Señor que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el día lunes, también a este horario. Bendecidos en el nombre del Señor. Amén.